Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rolando y en esta ocasión vamos a resolver un ejercicio de álgebra. Nos piden determinar la inversa de la siguiente matriz por la regla del rectángulo. Claramente podemos ver que se trata de una matriz de 3 filas y 3 columnas. Copiaremos cada uno de los elementos de esta matriz. Vamos a comenzar con la primera fila, que sería 1, 3 y -3. Luego la segunda fila es -3, 1 y 8. La tercera fila es 5, -4 y 9. Luego trazaremos dos líneas, una línea horizontal y una línea vertical. Primero la línea horizontal, posteriormente la línea vertical. Al lado derecho vamos a escribir una matriz identidad. La matriz identidad se caracteriza por tener en su diagonal principal elementos que están compuestos únicamente por el número 1. Es decir, aquí tendríamos 1, aquí también 1 y aquí también 1. Esa es la diagonal principal. Todos los elementos serían 0. Aquí ponemos 0, lo mismo aquí, en la segunda fila 0, 0 y en la tercera fila también 0, 0. Ahora bien, vamos a elegir un pivote. El pivote se lo elige de la matriz que se encuentra al lado izquierdo, es decir, de esta matriz. Solo de esa matriz. El pivote de preferencia tiene que ser el número 1. Si no existiese ni un solo 1 en esta matriz, pues se elige algún otro número. Aquí claramente vemos que hay un número 1 que se encuentra en la esquina superior izquierda. Lo encerramos en un círculo y ese llegaría a ser nuestro pivote. Vamos a dividir toda la fila entre ese pivote elegido. Como es 1, al dividir cada uno de estos elementos entre 1, pues no cambiaría en nada y tendríamos que copiar 1, 3, -3, 1, 0 y 0. Luego la columna de ese pivote elegido lo vamos a completar con ceros. Aquí un 0 y aquí otro 0. Si observan, hay varios espacios vacíos que falta rellenar. Primeramente vemos que esta posición en la cual estoy marcando al elemento 1, estoy marcándolo de amarillo, está también en esta posición que igual estoy pintándolo de amarillo. Tenemos que hacer una operación aritmética entre estos 4 números. Con esos 4 números lo que se hace es formar un rectángulo. Miren, ahí tenemos un rectángulo. Ese rectángulo nos ayudará a hacer las operaciones aritméticas. Previamente, para calcular estos elementos que están en estos espacios vacíos, voy a hacer unos cálculos auxiliares y primeramente dibujaré otro rectángulo en la parte superior. Ahí tenemos un rectángulo. En ese rectángulo, en cada esquina voy a poner elementos genéricos representados con la letra A, B, C y D. Esta letra A llegaría a ser el pivote elegido. Y ese pivote elegido pues lo vamos a encerrar en un círculo. Y esta letra D llegaría a ser ese elemento que cambiaría para luego ponerlo en la siguiente matriz que también aquí está marcado de amarillo. Entonces a este elemento D lo vamos a restar. La multiplicación de esta diagonal. Estos dos se van a multiplicar. Sería B por C. Y lo vamos a dividir entre el pivote que es A. Hacemos esta operación aritmética y de esa manera calculamos el valor de ese elemento que tendría que rellenarse en este espacio vacío. Entonces vemos que aquí tenemos justamente un rectángulo y en cada esquina tiene sus números o sus elementos respectivos de la matriz. Para ello voy a volver a copiar en nuestros cálculos auxiliares a ese rectángulo que había dibujado en la parte de arriba. Entonces voy a anotar aquí CA, cálculos auxiliares. Copiaremos este rectángulo
y en cada esquina vamos a anotar los elementos. Primeramente vemos el pivote se encuentra en esta esquina, luego tenemos el número 3 que se encuentra en la otra esquina, en esta esquina de abajo tenemos -3 y finalmente el 1. Sabemos que el pivote es este 1 que lo estoy marcando o encerrando en un círculo. Luego sabemos también que este número 1 es el que va a cambiar y la diagonal que tiene que multiplicarse sería 3 por -3. Entonces al número 1 tendríamos que restarle una fracción. En el numerador multiplicamos el 3 con -3 y en el denominador tenemos que dividirlo entre el pivote. El pivote estaba encerrado en un círculo. Y bueno, aquí tenemos 1 más 9. 3 por -3 es -9, con este negativo se vuelve 9 positivo, más 1, esto es igual a 10. Vamos a anotar este resultado aquí, en esta parte que la habíamos pintado de amarillo. Entonces voy a borrar eso y le pondré el resultado que es 10, ¿no? Básicamente así se tiene que calcular cada uno de los elementos por la regla del rectángulo. Una vez calculado, bueno, ya no necesitamos más de estos valores y lo que voy a pasar a hacer es borrarlos. Borramos todo. También vamos a borrar a estas dos esquinas. Ahora, este rectángulo se alargaría un poco para tener las otras esquinas. Miren, se alarga hasta ahí. Ahora, el número que va a cambiar es este número 8. Que se lo tendría que poner aquí en esta misma posición pero con un valor distinto. Para ello también nos ayudamos con estos cálculos auxiliares en este rectángulo. En esta esquina pondremos -3, en esta otra esquina pondremos el 8. El 8 es el número que cambia. Entonces a ese número 8 tendremos que restarle una fracción. En el numerador tendríamos que multiplicar esta diagonal, que sería -3 por -3, eso es 9 positivo. Y en el denominador tendríamos que poner el pivote que estaba encerrado en un círculo. Y 8 menos 9 es igual a -1. Anotamos ese resultado aquí, donde habíamos marcado de amarillo. Entonces, al anotarlo tendríamos -1. Vamos a borrar estos números porque ya no nos sirven. Y luego los vamos a poner otros valores. También voy a alargar este rectángulo, fíjense, alargando este rectángulo. Ahora las otras esquinas serían el 1 y el 0. Anotamos esas esquinas en nuestros cálculos auxiliares. Aquí tendríamos el 1 y aquí el 0. El número que cambia es este 0, que lo estamos pintando de amarillo. Entonces tendríamos que restar 0 menos una fracción. Multiplicamos a esta diagonal que sería 1 por -3, eso es -3. Y lo dividimos entre el pivote es 1. Ahí tendríamos 0 más 3 es igual a 3. Anotamos ese resultado aquí, 3. Luego borramos a estos valores, ya no los necesitamos. Dependiendo de la exigencia de tu profesor o de tu docente, tendrías que dejar escrito estos cálculos auxiliares para que él pueda verificar que efectivamente tú has realizado las operaciones con las cuales has obtenido cada uno de estos elementos, ¿no? Yo lo estoy borrando a falta de espacio en la pantalla. Ahora el siguiente rectángulo se formaría con esta otra columna donde tenemos el 0 y el 1. Entonces anotamos esos valores, pero hay un detalle muy interesante e importante. Si en una de las esquinas tiene 0, lo estoy pintando de celeste, si en una de las esquinas tiene 0 y esa esquina es de la misma fila que el pivote, entonces no hay nada que hacer, tendremos que repetir el mismo número que tenemos en esta otra esquina, ese 1 se repetiría aquí. Ya no hay necesidad de hacer operaciones aritméticas. Entonces vamos a poner ese número 1 aquí. Pasamos ahora a la siguiente columna. Vamos a formar otro rectángulo. Miren, vamos a
alargar este rectángulo y ahí tenemos las otras esquinas del rectángulo, el 0 y el 0. Como les había dicho, cuando hay un 0 que está en una esquina del rectángulo y eso a su vez está en la misma fila que el pivote, pues no hay nada que hacer, se repetiría esta misma esquina o este mismo número aquí, en la misma posición, ¿no? Entonces anotamos nuevamente 0, se repite ese valor, 0. Listo, pasamos a la siguiente fila. Entonces el rectángulo ahora sería el siguiente. Vamos a achicar esto hasta esta parte y lo vamos a alargar también hacia abajo. Ese sería el rectángulo y tendríamos que anotar ahora en nuestros cálculos auxiliares cada una de las esquinas de ese rectángulo. El único número que se mantiene sería el pivote. Entonces a este menos 3 lo voy a borrar y en lugar de menos 3 tendría que poner el 5. Luego en las otras columnas, en las otras esquinas tenemos el 3 y el menos 4. Ponemos el 3 y el menos 4. El número que va a cambiar es este menos 4, que tendríamos que anotar su nuevo valor en la misma posición en la cual estamos marcando de amarillo. Este menos 4 tendría que restarse. Menos 4 menos una fracción. En el numerador tendremos que anotar la multiplicación de esta diagonal, estas dos esquinas. 3 por 5, 15. Y en el denominador ponemos el pivote es 1. Entonces ahí tenemos menos 4 menos 15 es igual a menos 19. Vamos a anotar este resultado aquí, donde habíamos marcado de amarillo. Entonces pondremos menos 19. Listo. Ahora vamos a borrar esto que hemos marcado de amarillo. También vamos a ir borrando algunos datos adicionales como está en los cálculos auxiliares. Voy a borrar estas esquinas y luego todo esto. El rectángulo lo vamos a alargar un poco más. Este rectángulo lo alargamos hacia la derecha y se forma un nuevo rectángulo. En este rectángulo las otras esquinas serían menos 3 y 9. Lo anotamos aquí, menos 3 y 9. El número que va a cambiar de valor es este 9 que se encuentra en esta esquina. En la misma posición tendríamos que poner su nuevo valor. Entonces, con la ayuda de nuestros cálculos auxiliares, primero anotaríamos el 9 y luego le restamos una fracción. En el numerador tenemos que multiplicar esta diagonal, que sería el menos 3 multiplicado por 5 sería menos 15. Y en el denominador pondremos el pivote, que es 1. Ahí tenemos 9 más 15. Eso es igual a 24. Anotamos ese resultado aquí, en esta posición donde habíamos pintado de amarillo. Entonces aquí pondremos 24. Listo. Borramos algunas anotaciones que hicimos. Esto solamente por falta de espacio en la pantalla, ¿no? Tú tendrías que escribir como prueba de tus cálculos auxiliares para que así tu profesor o tu docente pueda calificar también esa parte. Bueno, borramos esto. Ahora alargaremos un poco a este rectángulo hacia la parte de la derecha y tenemos dos nuevas esquinas en ese rectángulo. Las esquinas serían el 1 y el 0. Aquí tenemos el 1 y aquí el 0. El número 0 que está en la esquina inferior derecha es el número que cambiaría de valor. Es decir, a ese número le restamos una fracción. En el numerador anotamos la multiplicación de esta diagonal, que sería 1 por 5, eso es 5, y lo dividimos entre el pivote, que es 1. 0 menos 5 es igual a menos 5. Anotamos ese resultado aquí, menos 5. Listo. Luego vamos a alargar un poco más a este rectángulo para obtener las otras esquinas. Ahí vemos claramente que en esta esquina hay un 0, lo estoy pintando de celeste. Y este 0 se encuentra en la misma fila del pivote.
Por tanto, no hay nada que calcular. Automáticamente este número que se encuentra en la otra esquina se repetiría y lo tendríamos que volver a copiar aquí. Entonces haremos eso, copiaremos directamente el 0. Luego alargamos un poco más el rectángulo. Este rectángulo hacia la derecha tendría dos nuevas esquinas, pero miren que nuevamente en esta esquina se repite o se tiene nuevamente este 0. Y este 0 se encuentra en la fila del pivote. Por tanto, no hay nada que hacer. Esta otra esquina, este número 1, se repetiría. Volveríamos a copiarlo en la misma posición. Entonces vamos a copiar ese 1. Aquí lo copiamos. Listo. Esa es la primera operación que hicimos. Ahora vamos a trazar otra línea horizontal. Trazamos la línea horizontal. Y hacia abajo vamos a alargar un poco esa línea vertical. Esta línea vertical la vamos a alargar un poco más. Esa de ahí. Bueno, ya hemos elegido un primer pivote. Eso era en la primera fila. Ahora volveremos a elegir otro pivote, pero de la segunda fila. En la segunda fila vemos 0, 10, menos 1. El pivote que podríamos elegir es este menos 1. Lo encerramos en un círculo y luego lo que haremos es dividir toda su fila entre menos 1. Al dividir toda la fila entre menos 1, lo único que cambiaría es el signo de cada uno de los elementos. Por tanto, aquí tendríamos 0, menos 10, 1 positivo, luego menos 3, menos 1 y 0. Luego, la columna del pivote tiene que completarse con ceros. Entonces, aquí arriba tendríamos 0 y aquí abajo también tendríamos 0. Lo que hicimos con anterioridad ya no se modifica, tendría que repetirse. Es decir, esta columna que la estoy marcando de verde tendría que repetirse. 1, 0, 0. Volvemos a copiar esos elementos. 1, 0 y 0. Y ahora vamos a dibujar nuevamente un rectángulo, pero con otras esquinas. Una de las esquinas es el nuevo pivote. Entonces vamos a estirar esto por aquí. Y también le vamos a cambiar un poco el tamaño. Ahí está nuestro primer rectángulo. Voy a borrar esto en nuestros cálculos auxiliares. Y con la ayuda de este otro rectángulo vamos a hacer las operaciones aritméticas necesarias. Entonces vamos a bajar un poco a este rectángulo. En esta esquina tenemos 3, en esta otra menos 3, luego tenemos el 10 y el menos 1 que es el pivote, ¿no? El pivote está dentro de un círculo rojo. Bueno, el número que tendría que cambiar es este que lo vamos a pintar de amarillo. Es este 3. En esa misma posición tendríamos que anotar su nuevo valor. ¿Y cómo lo vamos a calcular? Pues con la ayuda de este rectángulo. Ese número 3 tiene que restarse con una fracción. En el numerador tenemos que anotar la multiplicación de esta diagonal. Menos 3 por 10 sería menos 30. Y en el denominador anotamos el pivote. El pivote es menos 1. Bueno, ahí tenemos 3 menos 30 es igual a menos 27. Este resultado lo anotamos aquí, en la parte donde habíamos marcado de amarillo. Anotamos menos 27. Listo. Luego vamos a alargar un poco al rectángulo, borrando previamente algunos de los datos, porque ya no los vamos a necesitar. Te recuerdo que esto tendrías que dejarlo tú en tu hoja de apuntes, en la hoja de resolución, para que el docente pueda calificarte. Voy a mover este rectángulo a esa parte y fíjense ahora que se está formando también un nuevo rectángulo y algunas de las esquinas han cambiado. Anotamos las esquinas del rectángulo: menos 3, menos 1, 1 y 3.
El pivote está marcado o encerrado dentro de un círculo, ahí está. Y el número que cambiaría de valor es este 1 que lo estamos pintando de amarillo. Aquí tendríamos que anotar su nuevo valor en la misma posición. El número 1 tendría que restarse con una fracción. En el numerador anotamos la multiplicación de esta diagonal. Menos 3 por 3 sería menos 9. Y en el denominador anotamos el pivote que es menos 1. Bueno, ahí tenemos 1 menos 9. 1 menos 9 es igual a menos 8. Ese resultado lo anotamos aquí. Menos 8. Y luego vamos a borrar los datos que teníamos anotados aquí en nuestros cálculos auxiliares. Este otro rectángulo lo vamos a alargar un poco más. Este de aquí lo alargamos y anotamos sus nuevos valores de cada esquina. Aquí tendríamos el 0, aquí tendríamos el 1. El número que va a cambiar es este 0 que lo vamos a pintar. Tendríamos que anotar su nuevo valor aquí en la misma posición en la cual lo estamos pintando de amarillo. Bueno, con la ayuda de nuestros cálculos auxiliares tendríamos que restar el 0 menos una fracción. En el numerador anotamos la multiplicación de esta diagonal, menos 3 por 1 es menos 3. Y en el denominador anotamos el pivote, que sería menos 1. Ahí claramente vemos 0 menos 3 es igual a menos 3. ¿Por qué digo 0 menos 3? Porque si se fijan arriba tenemos negativo y abajo negativo. Negativo dividido entre negativo es positivo y aquí delante hay un 0, 0 menos 3, ¿no? Anotaremos ese resultado menos 3 aquí donde habíamos pintado de amarillo. Menos 3. Luego vamos a alargar un poco más a este rectángulo hasta esta parte. Y observen que ahora las nuevas esquinas de ese rectángulo están compuestas por ceros. Y justamente uno de los ceros es la esquina del rectángulo y se encuentra en la misma fila que el pivote. Entonces no habría nada que hacer, este número se repite. El 0 se vuelve a repetir. Hubiese sido cualquier otro número, pues se volvía a repetir aquí abajo. Anotamos 0 en esta misma posición. Listo. Vamos a borrar estos cálculos que teníamos aquí. Y también borraremos cada una de las esquinas porque se va a generar un nuevo rectángulo. Miren que ahora esta posición que la estoy pintando de amarillo proviene de este número menos 19. Con este número pintado de amarillo y el pivote tendremos que formar un nuevo rectángulo. Por tanto vamos a dibujar a ese rectángulo por aquí. Las esquinas de ese rectángulo son 10, los vamos a anotar aquí. 10, menos 1, menos 19 y 24. El número que cambia es este menos 19. El pivote es menos 1. Entonces anotamos primero el número pintado de amarillo que es menos 19 y le restamos una fracción. En el numerador multiplicamos la diagonal 10 por 24. Eso es 240. Y en el denominador tenemos que anotar el pivote que es menos 1. Entonces aquí tendremos que hacer esta operación. Menos 19 más 240. Eso nos da como resultado 221, ¿no? Eso sería positivo. ¿Por qué positivo? Porque negativo entre negativo se vuelve positivo y tenemos 240 menos 19. Y eso es 221. Anotamos ese resultado en la parte que estaba marcada de amarillo. 221. Listo. Bueno, vamos a borrar ahora todos estos datos. Tú debes dejarlo anotado porque eso es prueba de que tú hiciste el ejercicio. Y también el docente que te va a calificar tiene que ver tus pruebas. Bueno, entonces ahora alargaremos a este rectángulo. Lo vamos a poner aquí.
ese sería el nuevo rectángulo. Voy a borrar esto que estaba marcado de amarillo. Y en esta parte de los cálculos auxiliares anotaremos cada una de las esquinas del rectángulo. Menos 1, 3, 24 y menos 5. El pivote es menos 1. El número que cambiaría de valor es este menos 5. Tendríamos que anotar su nuevo valor aquí en la misma posición en la cual se está marcando de amarillo. Con la ayuda de nuestros cálculos auxiliares tendríamos menos 5 menos una fracción. En el numerador anotamos la multiplicación de esta diagonal. Sería 3 por menos 24. Ahí tendríamos 72. Y en el denominador vamos a anotar el pivote que es menos 1. Entonces aquí tenemos menos 5 más 72. Y esto nos da como resultado 67. Listo, es positivo también el resultado. Vamos a anotar ese resultado aquí, en la parte en la cual hemos marcado de amarillo. 67. Luego vamos a modificar al rectángulo. Esto se alarga un poco. Y las otras esquinas del rectángulo serían el 1 y el 0. Borraré los cálculos auxiliares porque tendremos que anotar otros valores. También vamos a borrar esta parte que la hemos pintado de amarillo. Bueno, las esquinas serían ahora 1 y 0. El número que cambia de valor sería este 0 en la misma posición. Tenemos que restar ese 0. 0 menos una fracción. En el numerador la multiplicación de esta diagonal que sería 1 por 24. Y en el denominador tendríamos el pivote que es menos 1. Ahí claramente vemos que es 0 más 24 igual 24. Bueno, entonces anotamos su resultado aquí, justo en esta posición en la cual habíamos pintado de amarillo, 24. El pivote se mantiene y el rectángulo se alarga un poco más. Ahí está. Bueno, fíjense que en una de las esquinas de ese rectángulo tenemos un 0 y justamente ese 0 está en la misma fila que el pivote. Me refiero a este 0 que lo voy a marcar de verde, lo estoy pintando de verde. Ese 0 es una de las esquinas del rectángulo y a su vez está en la misma fila que el pivote. Entonces no hay nada que hacer, tendríamos que volver a copiar este número que es el 1. Haremos eso. Por tanto, aquí tenemos 1. Listo. Ahora vamos a elegir un nuevo pivote. El nuevo pivote sería elegido de la tercera fila, porque ya lo habíamos elegido de la primera y de la segunda fila. Ahora buscamos en la tercera fila. Fíjense que en la tercera fila tenemos únicamente a estos números que son el 0, el 21 y el 0. El pivote de preferencia tiene que ser el número 1, pero si no encontramos ni un solo 1 en toda esa fila de la matriz que se encuentra en la izquierda, es decir, de esta matriz, pues tendremos que elegir como pivote a este número que es el 221. Ahí está, 221. Vamos a dividir toda su fila entre 221. Pero antes de eso voy a alargar un poco el tamaño de esta línea vertical. Ahí está la línea vertical. Voy a alargar un poco su tamaño. Y voy a trazar ahora una línea horizontal. Aquí tendríamos la línea horizontal. Hemos elegido el pivote que es 221, toda la fila de este pivote tiene que dividirse entre 221. Entonces vamos a dejar un poco de espacio y lo anotaremos aquí. 0 entre 221 sigue siendo 0, 221 dividido entre 221 es 1, 0 dividido entre 221 es 0, luego tenemos 67 entre 221.
Entonces lo voy a anotar así, 67 entre 221. 24 dividido entre 221, lo anotamos así, 24 entre 221. Y finalmente 1 dividido entre 221. Ahí está representado como fracciones. Luego toda la columna del pivote elegido tiene que completarse con ceros. Aquí tendríamos que poner 0 y aquí también tendríamos que poner 0. Todo lo que ya hicimos con anterioridad se repite. Es decir, esta columna 1, 0, 0 tiene que repetirse. Esta otra columna también 0, 1, 0 tiene que repetirse. Es decir, hay que volver a copiar. 1, 0 y 0. Y aquí tendríamos 0, 1 y 0. Tenemos espacios vacíos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 espacios vacíos. Esos espacios vacíos tenemos que completarlos con la ayuda de la regla del rectángulo. Entonces, el primer espacio vacío que tiene que completarse llegaría a ser este. Ahí lo estamos marcando. Ese espacio vacío proviene de este número que es menos 8. Entonces vamos a formar un rectángulo entre el pivote y ese número menos 8. Ahí vamos a dibujar el rectángulo. Bien, pueden observar que en las esquinas de este rectángulo tenemos al pivote y al menos 8. Vamos a copiar a otro rectángulo como cálculos auxiliares en la parte derecha. Estos llegarían a ser nuestros cálculos auxiliares. Y anotamos los elementos de cada esquina. Primero tenemos el pivote 221, aquí tenemos el 67, luego tenemos el menos 8 y en la otra esquina menos 27. Bueno, vamos a marcar de verde al número que está cambiando. En esta ocasión lo estamos pintando de verde. Hace un momento hemos usado otro color, el color es lo de menos. Tú tendrías que tener una idea clara de qué operaciones tienes que efectuar. Aquí tenemos el pivote. Ese número menos 8 es el número que cambia. Menos 8 le restamos una fracción. En el numerador tenemos que multiplicar esta diagonal. Menos 27 por 67. Entonces aquí ya tendríamos que hacer uso de la calculadora para ayudarnos en estas operaciones. Menos 27 multiplicado por 67. Eso es menos 1809. Voy a anotar aquí menos 1809. Y en el denominador tenemos 221, que es el pivote. Lo mismo tendremos que usar la calculadora, ¿no? Entonces voy a poner menos 8 menos una fracción en el numerador menos 1809 y en el denominador 221. Apretamos igual y tenemos 41 sobre 221. Esto es igual a 41 sobre 221. Vamos a anotar esta fracción aquí en la parte en la cual habíamos pintado de color verde en esta ocasión. 41 sobre 221. 41 sobre 221. Listo. Ahora vamos a borrar todos los demás elementos y cálculos que tuvimos aquí. Previamente, antes de avanzar, voy a verificar que realmente menos 27 por 67 era 1809 negativo. Sí, estaba bien. Bueno, vamos a borrar todo esto. Y el rectángulo lo vamos a alargar. Este rectángulo se alarga hacia la derecha. Ahí está. Entonces las otras esquinas del rectángulo serían el menos 3 y el 24. Este número es el que cambia, el menos 3. Aquí vamos a pintarlo. En esta posición tendríamos que copiar su nuevo valor. Viendo el rectángulo de los cálculos auxiliares tenemos el menos 3. A este menos 3 tenemos que restarle
una fracción. En el numerador vamos a multiplicar esta diagonal, que sería menos 27 por 24. Voy a anotarlo así, menos 27 multiplicado por 24, y en el denominador el pivote, que sería 221. Entonces veamos esto con la ayuda de la calculadora. Primeramente menos 3, ¿no? En esta pantalla pueden ver lo que se está escribiendo en la calculadora. Menos 3 menos una fracción. En el numerador de esa fracción, menos 3 menos, en el numerador de esa fracción tenemos que multiplicar menos 27 por 24. Y en el denominador de esa fracción tenemos 221. Apretamos igual y el resultado es menos 15 sobre 221. Esto es igual a menos 15 sobre 221. Listo, anotamos ese resultado aquí donde habíamos pintado de verde. Menos 15 sobre 221. Ahora el rectángulo se alarga un poco hasta esta parte y ahí están las nuevas esquinas. Borraremos nuestros cálculos auxiliares y anotaremos las nuevas esquinas del rectángulo. Serían serían el 0, aquí en esta esquina, el 0 y el 1. Vamos a borrar esto que habíamos pintado de verde. Y ahora vamos a pintar a la nueva esquina del rectángulo. Esto que estoy pintando de amarillo es el 0, es el valor que tendría que modificarse. Y tendríamos que anotar su nuevo resultado aquí, en esta parte que también estoy marcando de amarillo. Viendo nuestros cálculos auxiliares aquí en este rectángulo, primeramente tenemos el 0 y a este 0 tenemos que restarle una fracción en el numerador, menos 27 multiplicado por 1 y dividido entre 221. Bueno, esto es igual a 27 sobre 221. Eso lo anotaremos aquí. 27 sobre 221. Listo. Nada más nos faltaría los elementos que se encuentran en esta fila, ¿no? Solo serían 3 elementos que nos falta. Voy a borrar estos datos, estos cálculos auxiliares y modificaremos nuestro rectángulo. Miren, ahora el rectángulo estaría en esta parte. Hasta ahí y bajamos un poco el tamaño. Listo. Y alargamos hasta aquí. El número que cambiaría es este número que le vamos a pintar de amarillo. Previamente borraré esto que también estaba de amarillo para no confundirnos. Este número menos 3 que lo estoy pintando de amarillo sería el número que cambie y su nuevo resultado tendría que anotarse aquí. Anotamos también en nuestros cálculos auxiliares cada una de las esquinas del rectángulo. Aquí tendríamos menos 10, abajo está el pivote 221, en este otro lado tenemos el menos 3 y abajo tenemos 67. El número que cambiaría es el menos 3. Menos 3 tiene que restarse con una fracción. En el numerador multiplicamos menos 10 por 67, sería menos 670. Y en el denominador tenemos el pivote que es 221. Vamos a utilizar nuestra calculadora y haremos la operación. Menos 3 menos una fracción, en el numerador menos 670 y en el denominador 221. Eso es igual a 7 sobre 221. Anotamos ese resultado. 7 sobre 221.
Esto lo anotamos aquí, en la parte que habíamos pintado de amarillo. 7/221. Listo. Borramos esto. Te recuerdo que tú no debes borrarlo porque esto es una prueba y constancia de los cálculos que tú has efectuado para poder resolver el ejercicio. Al rectángulo lo vamos a alargar un poco hacia este lado. Para utilizar las nuevas esquinas tendríamos -1 y 24. El número que cambiaría de valor es este número -1, que lo vamos a pintar de amarillo. -1, su nuevo valor tendríamos que anotarlo aquí, también donde estamos pintando de amarillo. Entonces tendríamos que restar este número -1, le restamos una fracción. En el numerador multiplicamos esta diagonal. -10 por 24 es -240. Y en el denominador tenemos 221. Vamos a utilizar nuestra calculadora y hacer este cálculo auxiliar. Primero anotamos -1, luego vamos a restar a ese -1 una fracción. En el numerador tenemos -240 y en el denominador tenemos 221. Esto es igual a 19/221. Entonces anotemos el resultado. 19/221. Y listo. En esto que hemos marcado de amarillo también tendríamos que anotar 19/221. Alargaremos el rectángulo hasta esta parte. Ahora vamos a escribir las nuevas esquinas de este rectángulo. Borramos esto. Las nuevas esquinas serían el 0 y el 1. El número que cambia de valor es este 0 que lo estamos pintando de amarillo. Ese número 0 tendría que restarse con una fracción. En el numerador multiplicamos esta diagonal. -10 por 1 es -10. Y en el denominador tenemos 221. Y esto es igual a 10/221. Lo anotamos aquí, en esta parte, la misma posición, ¿no? Esta parte que estamos pintando de amarillo. 10/221. Con eso hemos completado todos los elementos y además hemos utilizado pivotes en las 3 filas de la matriz original. Ahí terminaría el ejercicio, pero tenemos que verificar que en la parte izquierda, es decir, en esta parte que la vamos a pintar de celeste, en esta parte tiene que estar presente la matriz identidad. Miren, y la matriz identidad, si recuerdan la explicación que teníamos a un inicio, tiene en su diagonal principal puro números unos. Miren, en esa diagonal tendría que tener puro números 1. Pero no tenemos esa diagonal principal. Si observan, aquí abajo está el 1 y aquí el 1. Tendríamos que modificar sus posiciones de la fila número 2 y la fila número 3. La fila número 2 se convierte en la fila número 3 y la fila número 3 en la fila número 2. Entonces sería lo último que nos faltaría, ordenarlo para así tener la matriz identidad. Vamos a trazar una línea horizontal y adicionalmente a eso vamos a alargar un poco la línea vertical. Ahí está la línea vertical y la vamos a alargar un poco. Bien, la primera fila no va a cambiar en nada. Entonces lo que haré es copiar cada uno de los elementos sin ninguna modificación. Primeramente esto. Lo copiamos y ahí está. Luego tendríamos 1, 0, 0.
en la misma fila, ¿no? 1, 0, 0. Lo que sí va a cambiar de posición o de lugar, podríamos decirlo, son la fila 2, que se iría a la fila 3. Y la fila 3 subiría como fila 2. Aquí pondremos 0, 1, 0, luego 67 sobre 221, 24 sobre 221 y finalmente 1 sobre 221. Luego la segunda fila tendría que irse a la tercera fila. Así tendríamos 0, 0, 1, 7 sobre 221, 19 sobre 221 y 10 sobre 221. Ahora sí tenemos la matriz identidad en la parte izquierda. Miren, ahí está la matriz identidad, que tiene en su diagonal principal puro número 1 y todos los demás elementos son 0. Con eso se finaliza el desarrollo de este método de la regla del rectángulo. Vamos a escribir entonces nuestra matriz inversa. La matriz original era A. La matriz inversa es A a la menos 1. Esto es igual a esta matriz que se encuentra a la derecha. Todos estos elementos que están siendo divididos entre 221. Lo anotamos aquí. Ahí está. Y bueno, vamos a ponerlo dentro de paréntesis. Pero como todos los elementos tienen en común el denominador 221, podríamos extraer ese denominador. Entonces tendríamos lo siguiente. La matriz inversa de A es igual a 1 sobre 221 y en cada fila únicamente anotaremos los numeradores. Tendríamos 41 menos 15, 27 como primera fila. En la segunda fila tenemos 67, 24 y 1. En la tercera fila tenemos el 7, luego el 19 y el 10. Puede también expresarse de esta manera el resultado de la inversa de la matriz. Vamos a verificar esto con la ayuda de nuestra calculadora. Ahí tenemos esta calculadora Casio ClassWitch, que es una de las calculadoras más modernas, podríamos decir, de uso masivo. Lo utilizan en el colegio, en la universidad, para realizar todo tipo de cálculos, incluso hasta ingenieros para materias mucho más avanzadas de matemáticas. Y en esta ocasión nosotros vamos a utilizarlo para verificar nuestro resultado. Entonces vamos a copiar nuestra matriz que teníamos a un inicio. Ahí está la matriz. Para ello, en nuestra calculadora Casio vamos a apretar el botón menú. Y en el botón menú tenemos estas opciones. En el número 4 está un dibujito de una matriz de 2 filas por 2 columnas. Vamos a elegir ese número 4. Luego nos dice definir matriz. Vamos a elegir la matriz A, que sería el 1. Nos pide el número de filas, son 3 filas. También nos pide el número de columnas, son 3 columnas. Ahí está nuestra matriz, pero llena de ceros. Lo que tenemos que hacer es anotar estos números. En la primera fila tenemos 1, también tenemos 3, luego tenemos menos 3. En la segunda fila, menos 3, después el 1, después el 8. En la tercera fila tenemos 5, menos 4 y 9. Verificas que todos los elementos estén correctamente escritos en la calculadora. 1, 3, menos 3, la primera fila. Menos 3, 1, 8, la segunda fila. 5, menos 4, 9, la tercera fila. Luego apretamos esta tecla que dice AC para salir. Después apretaremos opciones aquí, si se fijan, OPTN, opciones. Y ahí vemos en el número 3 la matriz A. Apretamos 3.
En pantalla nos aparece Mat A. Queremos la inversa, buscamos la tecla o el botón en la calculadora de una X con exponente -1. Se encuentra aquí. Apretas eso y en pantalla ves que también está con -1. Apretaremos igual. Este sería el resultado de nuestra inversa de la matriz. La calculadora te da un resultado en decimales, pero si tú observas en esta parte de abajo está en fracción. Vamos a ver si son los mismos resultados que habíamos obtenido en el ejercicio. Primer elemento 41 sobre 221. Segundo elemento menos 15 sobre 221. Tercer elemento 27 sobre 221. Vamos a la segunda fila. Primer elemento 67 sobre 221. El siguiente elemento 24 sobre 221. 1 sobre 221. Finalmente la tercera fila. 7 sobre 221. 19 sobre 221 y 10 sobre 221. Pues con eso podemos sentirnos tranquilos de que hemos efectuado las operaciones correctamente y hemos hallado la matriz inversa de A. Bueno, esta explicación ha sido un poco larga, es un ejercicio que requería de una explicación detallada. Con la práctica tú no deberías tardarte más de 15 minutos en resolver este ejercicio. Entonces, dependiendo del avance de tu materia, espero que esta explicación te haya servido. Tenemos grupos de WhatsApp en los cuales los estudiantes suben las dudas y consultas que tienen y nosotros tratamos de colaborarles para que así ellos puedan resolver solos, ¿no? Ya sería una ayuda adicional este tipo de explicaciones con los cuales ya tú puedas resolver de manera más rápida cualquier otro ejercicio similar a este. Bueno, entonces hasta la próxima. Conmigo nos veremos en clases. Chau, chau.